Hablemos de Risaralda. Cordial saludo, amigos de Telecafé, complacidos como siempre de estar con ustedes en esta cita de todos los jueves a través de nuestro canal regional. Estamos iniciando Hablemos de Risaralda desde esta hermosa capital del eje cafetero, desde la ciudad de Pereira, que como siempre tiene algo nuevo para siempre, para todos ustedes, algo nuevo siempre, para que vengan y disfruten de todo su encanto. Nuestro más reciente, digámoslo así, hecho que hace noticia y que tiene un componente cultural y turístico bien importante, se ha entrado ya en operación el sistema de transporte masivo del cable aéreo. Hablamos de Megacable, un sistema que no solamente va a cumplir una función social de transporte, sino que tiene un componente turístico bien, pero bien interesante por unos territorios maravillosos, territorios mundiales de aves, como son nuestro Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica de Pereira y el Cerro Canceles 360 grados. Queremos invitarlos a ustedes, amigos del norte del Valle, de Caldas, de Quindío y de todas las esferas del país, para que vengan a Pereira y disfruten de todo su encanto con este nuevo atractivo turístico, nuestro cable aéreo. Y hoy contarles a ustedes que tengo como invitado un hombre también que está imbuido de turismo, que ha trabajado mucho por ese tema, por el tema de la reactivación económica, por acueductos rurales, por temas claves como el de las juntas de acción comunal, que las están en este momento renovando, transformando a través de diferentes estrategias y de alguna manera hacer un balance de gestión de lo que ha sido su trabajo al frente de la Cámara de Representantes. Estamos hablando del parlamentario risaraldense de filiación liberal, el doctor Juan Carlos Reinales. Doctor Reinales, buenas tardes. Bienvenido a Hablemos de Risaralda. ¿Cómo me le ha ido? Hombre, Fabio, pues muy bien y muy agradecido con usted y por supuesto con Telecafé por invitarnos hoy a este excelente espacio de comunicación que nos permite, además de hablar de Risaralda, comunicarnos con Risaralda, con Colombia y con el mundo. A través de nuestra señal satélite de DirecTV, por ejemplo, nos están viendo en muchas partes del mundo y qué bueno contarle a la gente la labor que se está haciendo, porque criticamos mucho al Congreso de la República, a sus miembros, pero hombre, no podemos echarlos a todos en el mismo costal. Sabemos que hay congresistas como usted que han trabajado y que se han convertido en unas verdaderas hormiguitas y de alguna manera quisiéramos que nos comparta un poco acerca de esta gestión en medio de esta pandemia que ha vivido el país. Cuéntenos inicialmente cómo ha sido ese trabajo en pro de la reactivación económica de la zona y de los colombianos, hombre. ¿Cómo ha contribuido usted desde el Congreso? Bueno, Fabio, yo quisiera empezar por dos cosas. Primero, agradecerle su comentario generoso. Sí. Gracias por esa objetividad, además, porque no todo es malo, ¿sabe? Las instituciones a las que hay que defender, entre otras cosas, tienen un componente social muy fuerte y en medio de circunstancias donde a veces hay cosas que no nos gustan mucho, que no son tan buenas, muchas sí lo son. Y los invito a que veamos ese vaso no solamente medio vacío, Fabio, sino medio lleno, de fe en el futuro, de esperanza en el mañana, de creer en lo nuestro. Y en ese orden de ideas, pues hombre, el Congreso es una de esas instituciones que, a pesar de sus dificultades, tiene cosas muy buenas y decisiones importantes que ha tomado para el beneficio de todos los colombianos. Por ejemplo, Fabio, y empecemos, digamos, por lo más fresquito. Claro. La semana pasada tuvimos la posibilidad, a través de una proposición que pasé y además apalancada por toda la bancada del Caribe, que también pasó su propia propuesta, en beneficio de los sistemas de transporte masivo. Usted hablaba ahorita algo de eso. Claro que sí. Y me llamó la atención, Fabio, porque usted lo describe muy bien. Sí. Pero además le quiero contar que es un sistema ambientalmente amigable. Claro que sí. Es amigable. El cable aéreo, por ejemplo, 0 emisiones atmosféricas. Y el Megabús, también lo sabemos todos, es un sistema relativamente limpio si lo comparamos con otros sistemas de combustión que definitivamente contaminan en lo que se llaman las partículas por millón, muchísimo más. Claro. Entonces les quiero contar, el Megabús durante la pandemia, estoy hablando del año 2020, y lo corrió de este año. Y agréguele los bloqueos y el vandalismo y la victimización de que han sido ciertos estos sistemas de transporte. En Cali casi acaban con el transporte mío, lo que ha pasado en Barranquilla, en Bogotá. Pereira no ha escapado 27 de 38 estaciones completamente vandalizadas. No hay derecho, hombre, ¿no? Además del grave problema, porque al caído caerle, que estuvieron operando al 25 y al 30% durante más de 6 meses, ¿no? Exacto. Claro. O sea, y eso se traduce, ¿saben qué, Fabio?
en pérdidas operacionales. Se calcula, por ahí me contaban una cifra que obviamente no he corroborado con el gerente de Megabús, pero las pérdidas operacionales ascienden a 42.000 millones de pesos. Dígame, la ciudad, ¿con qué va a soportar esta deuda para recuperar los empleos que se perdieron? Estamos hablando nomás del caso de Pereira y su área metropolitana. Solo Pereira y su área, Claro. exacto, la cuenca de Dos Quebradas, va la cuenca de Cuba, claro, y por supuesto la operación en el área metropolitana. Entonces, son 42 millones de pesos que ¿de dónde los vamos a sacar? Es imposible. Claro. O sea, nuestro sistema, y usted lo sabe, Fabio, siempre ha tenido problemas financieros en su operación. Desde que nació, claro, la estructuración financiera nos dio para que durante muchos años, yo calculo unos 10 años más o menos desde el 2006, el sistema diera pérdidas operativas. Es decir, nunca alcanzó su punto de equilibrio. Solo hasta el 2017 aproximadamente, cuando el transporte complementario convencional empezó a ser complementario, las busetas de la época se convirtieron en alimentadores, el sistema empezó a levantar la cabeza, es decir, a volverse un poco sostenible. Y cuando estábamos alcanzando un buen punto de equilibrio, Fabio, nos llega la pandemia. Los 112, 120 mil, 130 que estábamos buscando, ¿no? Es claro correcto, sí, es correcto. Sí, cuando no pasábamos de 90 en sus mejores momentos. Entonces, claro, estamos hablando de un sistema que ha tenido dificultades operacionales. Pero además hay algo que tampoco se puede ocultar, Fabio, y es que en el mundo los sistemas de transporte masivo son subsidiados. Y Colombia está atrás de ello. No, es decir, el país no ha logrado entender que los transportes los sistemas de transporte masivo tienen una rentabilidad social y ambiental. Y que esperar una tasa de retorno superior, claro, pues es muy ambicioso. Entonces, sí, el Estado debe subsidiar los sistemas de transporte masivo. ¿Qué se logró de manera concreta para ir a nuestro primer segmento de comercial? Claro, Fabio, ¿qué logramos? En esa proposición que en el año 2021 los 7 sistemas de transporte masivo de Colombia, entre ellos Megabús, el nuestro, tuviese por parte del gobierno nacional el 50% de las deudas operativas, de las pérdidas operativas. Claro. Entonces, si son 42.000, por colocar esa cifra, nos girarían a Megabús 21.000 millones de pesos. En esta vigencia 2021. 2021, Fabio, claro que sí, y se le giraría al ente gestor. Qué bueno. Pero eso permitirá reactivar la economía, recuperar los empleos. Y los dueños de una, de 2 busetas que estaban allí, es decir, los operadores tendrán la posibilidad de recuperar un poco esas pérdidas ocasionadas por la pandemia. Claro, estamos con el parlamentario risaraldense Juan Carlos Reinales. Permítame, doctor Reinales, voy con un corte de comercial. Claro que ya sí. Estamos con ustedes nuevamente aquí en Hablemos de Risaralda. Hablemos de Risaralda. Continuamos, amigos de Telecafé, en Hablemos de Risaralda. De este bello lugar estamos hablando del Movis Hotel de Pereira, que de manera permanente nos presta sus instalaciones para compartir con ustedes, con nuestros invitados. Uno de los imperdibles que en materia de alojamiento, de experiencias únicas, un café sensacional, tiene el Movis Hotel de Pereira. Estamos con el representante a la Cámara por el Partido Liberal, el doctor Juan Carlos Reinales, haciéndonos un balance de lo que han sido sus gestiones en medio de la pandemia que ha vivido el país. Doctor Juan Carlos, los acueductos rurales del país, los acueductos comunitarios, le veía yo que están muy agradecidos, especialmente a sus miembros de Risaralda y en todo el país, porque usted prácticamente que los ha venido apadrinando. Cuéntenos un poco acerca de esos logros y ese interés denodado que ha tenido usted por este sector de la economía que a veces es tan olvidado. Fabio, a ver, yo creo que usted ha descrito una situación que es calamitosa, ¿sabe? Y ese sector rural en Colombia, históricamente, no es ese gobierno, son todos los gobiernos, históricamente ha estado en deuda con la parte rural. Y ¿sabe algo? En los discursos de los políticos, y me incluyo allí, en el Congreso, son la Colombia profunda hay que apoyarla. La Colombia profunda necesita el respaldo del Estado. Pero cuando vamos a mirar cuáles son las políticas reales de alivio a ese campo que es poco rentable, claro, a ese campo que no tiene hoy empalme generacional. Muy a pesar del acuerdo de paz que estamos cumpliendo 5 años con él, todavía nada de nada, ¿no? Y que todavía está muy corta su cumplimiento. Ese campo que se ha vuelto poco apetecible para los hijos del campesino que ve cómo se envejece, que no tiene un jornal real de siquiera un salario mínimo y que no tiene una pensión, ese campo sigue siendo descuidado por todos nosotros.
Pues le cuento que el año pasado nos dimos a la tarea de pararle bolas, por lo menos en algo que nos pareció podía ser muy importante, y es el acceso al agua potable del campesino. Imagínense, Fabio, el agua potable. Claro. Nada menos que el agua. Pues resulta que Colombia es un país rural. Miren nada más Pereira. El 90% del territorio de Pereira es rural. Los centros comerciales, los hoteles bonitos como este, Fabio, es el 10% de la extensión de Pereira, del municipio. El resto está en Combia, está en La Bella, está en La Florida, está en Morelia. Son más de 60 acueductos rurales, me contaba esta semana don Efren Cuero, el presidente de la federación que agrupa estos acueductos, ¿no? No más en Pereira. Mire usted, solo Claro, Pereira. O sí. sea que imagínese Quinchía. Sí, señor. Quinchía tiene 80, Fabio. Hágame el favor. 80. Imagínese La Balboa, Las Celias, donde son municipios que el 90% de su población está en las veredas. Y ellos son los que se toman el agua de las quebradas, no el agua tratada del casco urbano. Entonces nos dimos a esa tarea, Fabio, y gracias a Dios lo conseguimos, con el apoyo del Ministerio de Hacienda y del viceministro de Agua, que se ha portado muy bien con la Colombia rural. Y en junio del año pasado, el presidente emitió un decreto ley entregándole a los acueductos rurales 12.400 pesos por familia. Mensual. Mensual. Qué bueno. Y nos dimos a la tarea entonces de sostener ese subsidio y de incorporar, por lo menos en nuestro departamento de Risaralda, el mayor número de acueductos a este beneficio. Pues le cuento que el balance es muy positivo, Fabio. ¿Durante cuánto tiempo ese beneficio? Ese beneficio lleva un año. Sí. En diciembre del año pasado, a través de una ley promovida por nosotros y que nos aprobó la Cámara en pleno y el Senado en pleno, Fabio, se logró ampliar de enero del 2021 a junio del 2021. El 30 de junio. O sea, ya cumplió su ciclo. Sí, pero entonces viene la buena noticia. Claro. Logramos a través de una proposición en la ley de presupuesto que se está discutiendo en este momento, que el Ministerio de Hacienda la incorporara al proyecto de ley para que de manera retroactiva, es decir, desde el 1 de julio al 31 de diciembre de este año 2021, se extiende el subsidio, pero además el año entrante. Eso nos tiene muy contentos, Claro. Fabio. Ayer nada más estuve en Primavera. La Primavera es una vereda de Quinchía. 40 minutos de camino del casco urbano del municipio hasta esa vereda. ¿Literalmente a pie? No. Además por caminos de herradura. Claro que sí. Entonces, ahí es donde uno se entera de la importancia de este beneficio, porque esa gente, Fabio, se toma el agua, no digo agua, literalmente pantano cuando llueve. Y mantener la red, mantener la bocatoma, es algo que los alcaldes no alcanzan a atender estas necesidades, y el gobierno nacional mucho menos. Entonces es un beneficio que nos satisface mucho haberlo gestionado y sobre todo mantenerlo con el apoyo del gobierno. Doctor Juan Carlos, ¿qué otras acciones en pro de la reactivación económica ya del sector empresarial a través del PAEP y de otras herramientas que hay? ¿Usted también ha chuzado duro en esa materia, por decirlo así? Bueno, pues sí, Fabio, y ahí vale la pena decir algo. Sí. La semana pasada tuvimos unos logros grandes en el Sí, Congreso, y claro. hablo del Congreso, no solo de mí, hablo de todo un Congreso de la República que aprobó una serie de medidas que se crearon durante la pandemia y que es necesario sostener, por lo menos mientras hay un equilibrio económico en Colombia. ¿Están insertas en la nueva reforma tributaria? Sí, señor, Claro. están allí. ¿Como cuáles, por ejemplo? El que usted acaba de mencionar, Sí. por ejemplo, Fabio, el PAEF, sí. que es el programa de apoyo al empleo formal. Mire, Fabio, 4 millones de personas lograron salvar su empleo gracias a esto. De ellos, inclusive muchos del Bioparque Cumarí, que en un comienzo habían sido excluidos, y nos contaba la doctora Sandra Correa en un programa similar que le hacíamos, que gracias a su gestión se pudo salvar el empleo de más de 50, 100 personas allí al interior del... Bueno, pero usted está del muy bioparque. enterado, Qué bueno, Fabio. hombre, sí. Sí, señor. Efectivamente, el parque nos quedó por fuera del beneficio, y gracias a ese trabajo que se hizo con la gerente, porque hay que reconocer que Sandra ha sido una Claro. excelente gerente al frente del Parque Ucumarí, pues nos fuimos donde el ministro de Hacienda Ya. y le pedimos el favor, hombre, señor, mire, el bioparque es esto, lo otro, le vendimos el parque, le dimos una idea de su importancia y logramos incorporarlo. Pues, Fabio, durante 6 meses que el parque estuvo cerrado por la pandemia, esa cuarentena estricta del año pasado, Claro. 6 meses se salvaron 94 empleos.
94 familias que lograron seguir mercando. Y eso, pues obviamente, son las cosas buenas que tiene, en este caso, la política. Doctor Juan Carlos, vamos a un último segmento de comerciales y ya retorno con usted aquí en la parte final de Hablemos de Risaralda. Hablemos de Risaralda. Estamos ya en la parte final de Hablemos de Risaralda, amigos de Telecafé, con nuestro invitado, el representante a la Cámara por Risaralda, el doctor Juan Carlos Reinales. Doctor Reinales, teníamos aquí hace 2 semanas a la doctora Alejandra Cortés, quien es la directora del programa Mujer y Equidad de Género de la Gobernación, y daba una muy buena noticia de un proyecto de ley que hace curso en el Congreso a iniciativa suya y que va a beneficiar a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. ¿Cómo va a propósito de esa iniciativa y qué alcances tiene? Sí, Fabio, es cierto. Vale precisar, no soy el autor, soy el ponente, claro. Soy el quien lo está defendiendo, que es, digamos, una labor muy importante de un congresista. Y le cuento, lo sacamos ya por unanimidad en primer debate. Sí. Es decir, estamos listos para que este mes de octubre pase a segundo debate y sería una victoria enorme. Y consiste en lo siguiente, Fabio. Sí. En Colombia, la mujer sigue siendo víctima por su condición de ser mujer. No más por eso, ¿no? Solo por ser mujer. Sí, qué horror. Entonces, víctima de abuso sexual, víctima del conflicto armado, víctima del desplazamiento forzado, víctima de la violencia intrafamiliar. Es increíble la cifra de mujeres víctima de acoso laboral, de acoso de laboral, todo tipo de acoso. ¿Qué cosa por ser mujer, claro, solo por su condición. Sí. Entonces, nos dimos a la tarea de revisar en cuáles cosas podríamos incidir para ir mejorando esa condición de equidad. Y la vivienda es clave, es clave. Si una mujer tiene una casita para donde irse con sus hijos, se va, Fabio, y deja lo que tenga que dejar. Pues le cuento, el proyecto consiste en una cosa muy sencilla, que los municipios deberán priorizar en sus planes de vivienda a las mujeres que son víctimas. ¿Y cómo lo certifican? Con la denuncia en la Defensoría, en la Personería, en la Procuraduría, en la Fiscalía, en Medicina Legal, en una comisaría de familia, en una inspección de policía. O sea, las instituciones son múltiples donde la mujer puede hablar de eso y colocar su denuncia. Con ese documento accede al beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Priorizarla en los planes de vivienda de los municipios. Qué bien. Entonces, vamos al primer debate, son 4, Fabio, llevamos el primero. Dios mediante lo logremos el año entrante y que la mujer tenga este beneficio tan importante en materia de vivienda. Doctor Reinales, nos enteramos de otra iniciativa muy importante y es la ley del deporte. ¿A qué apunta esa ley del deporte cuando ya tenemos Ministerio del Deporte? Precisamente, Fabio, tenemos Ministerio del Deporte, sí, pero una normatividad muy vieja. O sea, una institucionalidad nueva, pero una legislación antigua que hay que mejorar. Por ejemplo, en la pandemia nos dimos cuenta que los entrenadores, literalmente, muchos aguantaron hambre. Porque las escuelitas de formación se quedaron sin jóvenes, sin niños, sin personas, y esos entrenadores no tienen seguridad social, no tienen un sueldo básico siquiera, es decir, se quedaron desprotegidos. Nos damos cuenta, y lo sabemos todos, la incoherencia de la financiación del deporte en Colombia. Es increíble que el deporte lo financie el tabaco y el licor. Quiere decir que entre más consumamos licor y tabaco, pues habrá más plata para el deporte. Contradictorio. Con que sí, es una paradoja de toda la vida. Una paradoja. Hágame el favor. Sí. Entonces, la ley del deporte modifica estas cosas. Si estamos en ello, pues le cuento que nos ha ido muy bien, Fabio, porque hemos establecido mesas técnicas en los municipios, aquí en Pereira, con la gente del deporte que está muy animada, los entrenadores, la prensa deportiva, los deportistas de alto rendimiento. Hemos tenido mesas con Alder Escobar, con los presidentes de liga de las diferentes disciplinas, precisamente nutriendo el proyecto, porque reconozco que no conozco del tema, yo soy solo un vocero. Allá. Pero se está asesorando. No, nos estamos asesorando. Claro, entonces, la idea es que presentemos un proyecto de ley, una ponencia bastante nutrida y con buenos propósitos para mejorar el deporte en Risaralda y en Colombia. Me he enterado que igualmente usted está planteando una iniciativa que es la de llevar a cabo el hecho de que los jóvenes, los estudiantes de último grado de bachillerato presten su servicio en la acción comunal. ¿Cómo es eso? Hace parte. Es algo novedoso, hombre. Sí, es algo novedoso. Sí. Pero eso que usted menciona, Fabio, es solo un artículo. Sí. De más de 100, donde, repito, también soy el ponente por parte de todo el centro del país y del eje cafetero de ese proyecto de ley que actualiza la norma de la acción comunal en Colombia. Claro. Reconociendo, Fabio, que la acción comunal es una de los pilares
de nuestra democracia y sobre todo de ese devenir comunitario de nuestro barrio, de nuestra vereda, de nuestro sector. La acción comunal hay que fortalecerla, hay que darle autonomía, hay que dignificarla, hay que darle presupuesto para que haga proyectos y para que sea escuchada en los municipios y en los departamentos. Y eso que usted menciona, claro, es uno de esos apartes. Plataforma logística del eje cafetero, motor indispensable para el desarrollo. ¿La está apoyando usted en el Congreso? Por supuesto. ¿La PLE? Por supuesto, Fabio. Además, con una noticia muy buena, donde allí reconozco que hay otros representantes de la Cámara que han trabajado mucho por ello, y es ese SENA que quedará ubicado ahí en la PLEC y que es sin duda la puerta a todo el occidente risaraldense. Qué bueno. ¿Qué mensaje final, doctor, para todos los televidentes que nos ven a esta hora del trabajo que viene usted desarrollando? ¿Qué decirle, cómo contribuir entre todos al engrandecimiento de este departamento, que no solamente sea tarea suya o del gobernador, del alcalde, sino que esto es territorio de todos? Pues a ver, Fabio, yo creo que todos en el papel en que la vida nos ha colocado, que Dios nos ha permitido desarrollar, bien sea como dirigente político, usted como un buen periodista, el ama de casa, el funcionario, el trabajador, el empresario, todos tenemos algo que aportar y desde donde nos desenvolvemos precisamente para el bienestar nuestro y el de nuestra descendencia. La invitación es a esa, Fabio, a que creamos en las instituciones, a que defendamos nuestra institucionalidad y que simplemente seamos muy racionales a la hora de tomar las decisiones sobre nuestros dirigentes. Juan Carlos Regnales, representante a la Cámara por el departamento de Risaralda, y estos muy buenos anuncios que nos ha hecho hoy acá en Hablemos de Risaralda. Doctor Juan Carlos, buen viento, buena mar, gracias por estar con nosotros. A usted por su invitación y a todos ustedes, Dios los bendiga y un feliz resto de semana. A ustedes, como siempre, muy amables por estar en nuestra sintonía. La próxima semana, más invitados y temas de interés aquí en nuestro canal regional. Que la pasen bien. Hablemos de Risaralda.